espacio, es que cuando el ser humano evoluciona, no evoluciona solo físicamente. Nosotros conocemos muchas evoluciones físicas, conocemos cómo el ser humano con el paso del tiempo ha ido cambiando, ¿cierto? Y ahí tenemos todas las clases de homos que han existido hasta llegar al Homo sapiens. Todos esos hombres que físicamente se fueron desarrollando según el contexto, según las actividades que hacían. Por ejemplo, algunos tenían más habilidades para la caza, para la tierra, unos eran nómadas, eso quiere decir que iban de un lado a otro todo el tiempo, que no se establecían en un solo lugar. Ya con el tiempo entonces el ser humano se estableció en una sola casa, en un solo lugar, empezó a crear las ciudades, los países, como esos asentamientos, y su moral también cambió. No es que simplemente fuera evolucionando físicamente, pero esta autora nos está diciendo algo que deberíamos subrayar, y es que está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el séptimo renglón. Y es que cuando las normas morales no cambian, o sea, cuando no hay un progreso moral, no solo no hay un progreso, sino que hay un retroceso. Si nosotros, por ejemplo, en este momento nos devolviéramos a esa época en la que todo se arreglaba con la ley del talión que les mencionaba ahorita, si nos devolviéramos a esa época en la que ojo por ojo, diente por diente, no solo significaría que no tendríamos un progreso, sino que eso también significaría que tendríamos un retroceso, que retrocederíamos en nuestra forma de ser seres humanos en relación con el otro. Aquí entonces nos dice también la autora que es muy importante hablar de la teoría de la evolución social de Habermas. ¿Alguno que me diga quién es este señor Habermas? ¿No han hablado de él por allá en filosofía? De Jürgen Habermas. A ver, yo veo que es que no estoy viendo acá la pantalla. No, pruebe, Bueno, pues sí, entonces, de no. Jürgen Habermas, de Jürgen Habermas es un filósofo contemporáneo, de hecho es un filósofo muy actual. Nosotros pues estamos acostumbrados de pronto a leer por allá a Aristóteles, a Platón, que son filósofos que existieron miles de años antes de Cristo. En este caso, Jürgen Habermas es un filósofo y un sociólogo alemán que nació en 1929. O sea, es un filósofo bastante reciente, de hecho todavía está vivo. Un filósofo actual, contemporáneo. Él se enfoca especialmente en la filosofía política, ética y en el derecho. También hay muchos textos de lingüística, de sociología, sobre todo pues como el uso del lenguaje como un elemento social que ha desarrollado este autor. Es lo que nos dice pues básicamente en lo que se centra Jürgen Habermas, es en cómo el ser humano es un ser político, es un ser social y es un ser que tiene necesariamente una relación con el otro, para que lo tengamos en cuenta entonces en el análisis del texto. Entonces acá ella nos habla de la teoría de la evolución social que fue planteada por este autor y nos habla de cómo ese autor busca es hablar acerca de la conciencia moral que tiene la sociedad, ¿cierto? Que esa conciencia moral es una conciencia colectiva. Por ejemplo, en este momento nosotros vemos la conciencia moral o la conciencia colectiva cuando uno usa el tapabocas para salir a la calle. ¿Por qué hay una conciencia colectiva? Porque puede que yo tenga el virus y se lo pueda contagiar a otra persona, o puede que otra persona tenga el virus y me lo pueda contagiar a mí. Entonces, cuando los dos usamos tapabocas bajo la conciencia de que eso puede reducir el impacto del virus, hay una conciencia moral, no solo conmigo, sino que hay una conciencia moral también con el otro. Entender ese otro ser humano que está ahí al otro lado viviendo conmigo. ¿Es claro eso? ¿Hay alguna duda hasta ahí? Bueno, Vamos bien, profe. por acá no han escrito. No, listo. Muchas gracias, Nayeli. Bueno, entonces al parecer no hay dudas. Entonces, también nos dice Jürgen Habermas que la clave de la conciencia moral y de la sociedad está en que no solo aprendemos cosas técnicamente, sino también moralmente. ¿Cómo así? Yo puedo aprender, por ejemplo, a cocinar técnicamente. Yo aprendo cómo hacer un pastel, yo aprendo cómo hacer una torta, aprendo cómo hacer una empanada. Me dicen, échele tanta cantidad de sal, tanta cantidad de harina. Yo no sé, la cocina no es lo mío, entonces no les puedo dar ejemplos como muy precisos, pero entonces
Yo puedo decir, bueno, para hacer un sándwich voy a coger 2 panes, voy a coger un jamón, voy a coger un queso, si quiere le echa salsita, si quiere le echa tomate, ya cada uno le echa como lo que le guste. Eso es el aprendizaje técnico. Pero el aprendizaje moral me dice a mí, por ejemplo, que cuando yo voy a hacer un pastel tengo que tener aseado el espacio en el que lo voy a hacer, porque luego otras personas lo van a comer, y si yo no tengo el espacio aseado, eso le puede causar a las otras personas enfermedades, o incluso pues como que pereza uno comer algo que está sucio, ¿cierto? Entonces ahí hablamos no solo de lo técnico, sino también de lo moral. ¿Listo? Y que el aprendizaje moral que nosotros tenemos tiene que ver con nuestros antepasados, porque es una cosa que nos han enseñado. Entonces el aprendizaje moral que nosotros llegamos a desarrollar tiene que ver con lo que otras personas nos han ido enseñando. Nosotros no podríamos decir, por ejemplo, que hemos aprendido que matar no es bueno si no tuviéramos unos antepasados que no nos hubieran enseñado eso. Si a nosotros nos hubiesen enseñado que matar era bueno, todo el mundo mataba y no pasaba nada, ¿cierto? Porque nos habrían acostumbrado moralmente a que eso es bueno, pero nos dijeron moralmente que eso era malo. Por eso también la moral es muy particular, lo que es la ética y la moral son muy particulares de cada uno de los contextos. Hay cosas que son inmorales en un contexto, pero que en otras son perfectamente normales. Por ejemplo, con la forma de vestir. Hay formas de vestir que digamos en un contexto como el de Santa Rosa, que es frío, que no es tan cálido, uno dice, bueno, esto es inmoral, pero uno irse para la playa con el blue jean y el saco que se mantiene aquí también queda como raro. Entonces hay cosas que dependen del contexto y ahí estoy hablando de una cosa que es solamente física, pero podríamos hablar también de cosas que tienen que ver con las actitudes. Por ejemplo, hay países en los que es permitida la poligamia. Entonces, en un país como Colombia es inmoral que un hombre tenga 2 esposas o que una mujer tenga 2 esposos, pero hay países en Medio Oriente, todo, donde se permite que, por ejemplo, un hombre tenga 2, 3, 4 esposas, creo que en ninguno se permite que una mujer tenga varios esposos, ¿cierto? Pero entonces a eso voy como con lo de la moral, listo. Eh, eh, hasta ahí, ¿hay alguna duda o vamos con las 2 preguntas de este texto? Mm, Bueno, al parecer por ahora no tenemos dudas. ¿Listo? Entonces, Jessica, no, ahora. Entonces vamos a mirar, me perdonan que hoy no les hice presentación, tomé unas foticos y pues con base en esas foticos vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces vamos a mirar la primera pregunta. Esa pregunta yo la voy a leer y cada uno en el chat va a escribir simplemente la letra que cree que es. No hay que escribir pues la explicación, si alguno quiere escribir la explicación de por qué cree que es esa, la escribe, pero si no, solamente la letra, listo, voy a ver que eso me están notificando acá algo, ya. Si no, solamente la letra, listo. Dice la pregunta, uno de los recursos que utiliza la autora para argumentar sus ideas es, recordemos que la autora es Adela Cortina, entonces uno de los recursos que ella usa para argumentar es equiparar el concepto de progreso con el de evolución. Equiparar es lo mismo que comparar. Entonces, una de las formas que ella usa para argumentar es que ella compara el progreso y la evolución. B, reiterar en diversos lugares del texto la noción de progreso moral, o sea, definir varias veces dentro del texto qué significa el progreso moral. C, señalar que consideramos insuficientes los valores anteriores. Por ejemplo, ya, si ella nos empezara a decir, por ejemplo, que los valores que tenían nuestros antepasados, como los que yo les mencioné, ya en este momento no aplican. De apoyarse en la teoría de un filósofo reconocido, en este caso, Jürgen Habermas. ¿Cuál piensan ustedes que es como la respuesta? Los leo en el chat. Tenemos 3B. ¿Y los demás? Juan José, Nayeli y Jessica dicen que es la B. Rafael dice que es la B. Jason, bueno, todos se fueron por la B. Reiterar en diversos lugares la noción de progreso moral. ¿Quién me falta? Me falta Jimmy.
Bueno, Jimmy no sabe, no responde, lo está pensando. Listo, Jimmy, no hay ningún problema. Listo, muchachos, entonces vamos a mirar las opciones y a buscar una respuesta. La primera, equiparar el concepto de progreso con el de evolución. Aunque es algo que nosotros podemos inferir en el texto, no es algo que ella diga tal cual. Y miren esto que es muy importante, el nivel de lectura que nos están pidiendo es un nivel literal, o sea que la respuesta tiene que estar tal cual ahí en el texto, la idea no es que nos vamos a buscar otro tipo de respuesta, ¿listo? Entonces ahí la respuesta tiene que estar tal cual dentro del texto. En este nivel literal, entonces, ella no, pues en ningún momento nos dice, la evolución pasó esto a nivel físico y a nivel moral pasó esto otro. Eso podría ser un desarrollo más amplio de ese texto que ella nos está haciendo, ¿cierto? Ese podría ser un recurso. Si, por ejemplo, yo les doy a ustedes este párrafo y les digo que a partir de este párrafo hagan un texto de 2, 3 páginas, lo que ustedes podrían hacer sería eso, empezar a comparar el concepto de progreso con el de evolución. Luego tenemos la B, reiterar, perdón, en diversos lugares del texto la noción de progreso moral. Entonces, repetir en varias ocasiones a qué se refiere la palabra progreso moral. Incluso miren que ella nos habla desde un inicio, en el segundo renglón, ya está diciendo que la evolución implica un progreso en el modo de percibirnos a nosotros mismos. Después por allá nos dice que si no hay una evolución en la moral, no, pues no hay un progreso, ¿cierto? Que habría un simple cambio en el ser humano, pero que no habría un progreso. Y al final del texto reitera que la necesidad de un progreso moral implica también la necesidad de un cambio en el ser humano. Por eso podemos decir que es la respuesta, ¿cierto? Cuando decimos señalar que consideramos insuficientes los valores anteriores, ella en ningún momento nos dice, es que los valores que tenían nuestros antepasados no servían para nada. No, esos valores sí servían, de hecho son insuficientes, como lo dicen acá en la respuesta, y esto es real, pero no me responde lo que me están preguntando, porque no es un recurso que ella justamente esté utilizando. Listo. El recurso que ella usa es reiterar en varias ocasiones cuáles son los lugares, pero también hay una que es muy posible y es apoyarse en la teoría de un filósofo reconocido. Miren que ella nos habla de Habermas y nos habla de la teoría social de la evolución, pero ella, esa, pues, o sea, lo que ella hace para lo que ella usa a Habermas es para decir cómo el ser humano va evolucionando, cómo el ser humano evoluciona en la medida en la que hay un progreso moral de sus valores. O sea, ella usa lo que nos dice en la D, se apoya en Habermas para hacer lo que nos dice en la B, reiterar como la idea de progreso moral. ¿Listo? Entonces, muy bien, acertaron, muchachos. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es crítica intertextual. Entonces, acuérdense que ya esto no lo vamos a encontrar tal cual allí en el texto, ya tenemos que ir un poquito más allá, desde la información del texto, pensarnos una respuesta. Dice, un argumento que serviría para apoyar la tesis de la autora sería el siguiente. Muchas personas aceptarían la aplicación de la pena de muerte como castigo para delitos atroces. A, esa es la A. B. La esclavitud es hoy en día rechazada gracias a nuestra forma de entender la libertad y la igualdad. C. Las guerras del siglo XX fueron menos crueles y mortíferas que las guerras de progreso moral. Nuevamente en el chat, ¿cuál piensan que es? La D, la D. ¿Quién más? Aquí te las puse otra vez en pantalla. D. Bueno, esta vez se fueron todos por la D. Les voy a tener que decir que me escriban al interno porque veo que todos están yendo por la misma. ¿Quién me falta? 1, 2, 3, 4, 5. Rafa ya, Jason. Tampoco sabe, no responde esta. Vamos a ver entonces. Listo. Vamos a ver entonces cuál es. Entonces, es real que muchas personas hoy en día aceptarían la aplicación de la pena de muerte como un castigo para delitos atroces, ¿cierto?
Pero si la idea es evolucionar y no devolvernos, volver a la pena de muerte sería volver a la ley de Talión, ¿cierto? Que es como lo que yo les decía ahorita, sería devolvernos a nuestros antepasados. Entonces ahí pues no tendría ningún sentido, ¿cierto? Esa idea va en contraposición antes a lo que nos está diciendo la autora, porque la idea es que el ser humano se supere a sí mismo, que avance, no que antes retroceda en el tiempo, que es lo que ella nos está planteando, siempre que haya como esa posibilidad de superarse a sí mismo y de ir más hacia adelante. Listo. Eh, la segunda, la esclavitud es hoy en día rechazada gracias a nuestra forma de entender la libertad y la igualdad. Esa podría ser una opción. Les explico por qué. Si no fuese porque nosotros a lo largo del tiempo entendimos que la esclavitud no era buena, todavía estaríamos pensando que ser esclavo era, pues, era algo posible y era algo bueno. De hecho, hay muchas sociedades en las que lamentablemente todavía se conserva la esclavitud en muchas partes, ¿cierto? Muchas sociedades en las que todavía se conservan pues como rasgos de esa esclavitud. Pero nosotros, gracias a nuestra evolución, entendimos que no todas, pues que todas las personas teníamos los mismos derechos, que todas las personas teníamos las mismas capacidades, que no significaba que otros fueran menos, que era justamente lo que nos llevaba a esclavizar a personas de raza negra, a personas indígenas, a personas de pronto de un estrato socioeconómico bajo. Entonces, gracias a nuestra forma de entender que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas libertades, se abolió la esclavitud. Por eso esta podría ser una posible respuesta, podría ser, vamos a mirar las demás. Las guerras del siglo XX fueron menos crueles y mortíferas que las guerras que acontecieron en el pasado. Primero, no estamos presentando datos que nos permitan comprobar eso, perdón. Y segundo, pues yo dudo mucho que esa afirmación sea cierta, porque el ser humano ha desarrollado armas mucho más mortíferas que las que tenía en el pasado, ¿cierto? Entonces antes, por ejemplo, había una guerra que podía durar 5, 6, 10 años y en esa guerra todos los días moría gente, pero no tanta como la que se llega a morir en una segunda, en una primera guerra mundial, en la cual simplemente con una bomba se matan miles de personas, ¿cierto? Entonces, ahí en primer lugar vemos algo y es que no nos presentan información precisa y veraz, no nos presentan información que nos compruebe lo que nos están diciendo. Y la segunda es que justamente eso es muy difícil de comprobar. Es muy difícil de comprobar que las guerras del siglo XX fueran menos crueles y menos mortíferas que las que hubo en el siglo XII, en el siglo X, o incluso las que hubo antes de Cristo, ¿cierto? La humanidad, bueno, por eso entonces podemos descartar esa, porque no hay datos precisos que nos permitan comprobar lo que ahí se está diciendo. Y la cuarta, la humanidad ha experimentado un cambio en los valores y con ello también un progreso en la moral. Los valores no han cambiado, los valores siguen siendo los mismos, pero lo que ha cambiado es nuestra forma de entender el mundo, ¿listo? Entonces ahí tenemos la B y la D. Yo me iría más por la B. ¿Por qué? Porque representa para nosotros un cambio en nuestra moral, el entender que las personas no son objetos, que las personas no hay que cogerlas como un objeto de la casa, ¿cierto? Que las personas son sujetos y tienen derechos. Eso lo entendimos gracias a nuestros cambios en la moral. ¿Listo? ¿Es claro, muchachos? ¡Ah! Hola, me dicen a Jelly que Yo no lo me escucho normal. escuchan. Yo también. Ah, bueno. Ah, listo. Ah, ya, ya. Era como un problemita de... Es que a veces es el internet. Bueno, es claro, muchachos, entonces, ¿por qué era la B y no la D? Sí. Bueno. Vamos entonces al siguiente texto. Este texto está en la página 13. Es un texto que me llama mucho la atención, me gusta mucho. Yo no sé si el año pasado tuvimos la oportunidad de trabajarlo, yo creo que sí. Se llama Sobre la relatividad. Vamos a ver si en la lectura nos acordamos, pero yo creo que sí lo trabajamos el año pasado. ¿Alguno que se anime a leer? Ya uno. ¿Quién abrió por allá su micrófono? Que no alcance a ver.
Aquí de primera me aparece Jessica. Jessica, ¿nos leerías el texto, por favor? Bueno, un hombre está rezando. Así voluntariamente. Un Dale, pues. hombre está rezando. Señor, me gustaría hacerte una pregunta. El Señor responde, ningún problema. Tú dirás, Señor, ¿es verdad que para ti 1.000.000 de años no es más que un segundo? Sí, es verdad. Muy bien. Entonces, ¿qué son para ti 1.000.000 de dólares? No son más que un centavo. Ajá. Señor, ¿me concederías un centavo? Claro que sí. Espera un segundo. Listo, muchas gracias, Jessica. ¿Cómo ven ahí la inteligencia del Señor? A ver, volvamos al chat. ¿Quién me dice que nos está queriendo decir este texto sobre la relatividad? ¿O quién se acuerda en qué consiste la relatividad, la teoría de la relatividad? ¿Qué entendemos por la palabra relatividad? ¿Qué es algo relativo? Bueno, hay dos formas de definir las cosas relativas, ¿listo? No Profe, yo estamos hablando de la teoría tengo un punto de vista. de Nayeli, muy bien. Ah, bueno, No ok. estamos hablando de la teoría de la relatividad desde la física, porque si nosotros hablamos de la teoría de la relatividad desde la física, ya nos tendríamos que meter con otro tipo de conceptos. ¿Listo? Aquí estamos hablando de lo que es relativo socialmente. Entonces, hay dos formas en las que podemos entender la palabra relativo. Una es que tiene relación con algo, ¿cierto? Entonces, yo digo, esto es relativo a los santarrosanos. El gentilicio Santa Rosano es relativo a las personas que viven en Santa Rosa de Osos. Ahí sería como en comparación, como nos lo dice Jimmy. Listo. Entonces, cuando decimos relativo, esto es relativo a los niños. El llanto es más relativo a los niños que a los adultos, por ejemplo. Y la otra forma de entender la palabra relatividad es algo que no está totalmente completo o que depende para entenderse de su comparación con algo. ¿Listo? Entonces yo les digo, el tiempo es relativo. ¿Por qué? Porque la forma en la que nosotros vemos el tiempo es relativa. A veces el tiempo se nos va muy corto y a veces el tiempo se nos va muy largo y puede ser la misma cantidad de tiempo. Ay, profe, pero ¿cómo así? Si el tiempo siempre es el mismo, ¿no? Por ejemplo, si usted está muy contento en una fiesta o conversando con una persona o está muy contento en un lugar, se pasa una hora y eso fue como un segundo, ¿cierto? Pero si usted está muy aburrido en un lugar, usted es cada minuto mirando y ese reloj no corre. Y cada minuto vuelve y mira y apenas va un minuto. En una clase, usted está en una clase que le gusta mucho y cuando menos pensó se acabó la hora. En la clase que les dieron para conversar, en la clase que les dieron para que trabajaran en grupo, cuando menos pensaron se acabó la hora. Pero en la clase que el profe está hable y hable y hable y de pronto está ahí aburrido, esa clase se fue eterna y la clase duró los mismos 60 minutos. Entonces ahí decimos que el tiempo es relativo. El dinero, por ejemplo, también puede ser relativo. Puede que uno hay días en los que tiene 10.000 y necesita comprar algo y con esos 10.000 no le alcanza. Pero uno se encuentra 10.000 por allá en un bolsillito del pantalón que tenía lavado y eso es una fortuna, qué alegría, ¿cierto? Entonces, el dinero puede ser relativo también porque depende de lo que yo necesito, depende incluso de la persona. Puede que para una persona 10.000 pesos sea mucho dinero y puede que para otra persona 10.000 pesos no signifique prácticamente nada. Entonces hay muchas cosas que son relativas, ¿listo? Que depende en comparación con lo que uno vive. ¿Es claro ese concepto de relatividad? Me pueden contestar en el chat o si quieren abran los micrófonos. Y les quedó pues como claro a qué me refiero cuando les hablo de relatividad. Listo, niños. Entonces vamos a mirar este texto. Hay un hombre que está rezando, ¿cierto? Está hablando con su Dios y le dice, Dios, Señor, me gustaría hacerte una pregunta. Entonces la pregunta le dice, ¿es verdad que para ti 1.000.000 de años no es más que un segundo? Sabemos que
Dios es infinito, ¿cierto? Es omnipresente, es omnipotente, entonces Él no tiene una vida finita como la nuestra, que se acaba en 30, 70, 80, 100 años, no, su vida es eterna, entonces obviamente para Él que ha vivido durante toda la eternidad, 1 millón de años es pues un pedacito muy pequeñito de tiempo, mientras que para nosotros 1 millón de años es un lapso de tiempo bastante grande, ¿cierto? Entonces le dice, sí, es verdad, y vuelve el hombre y le pregunta, entonces, ¿qué son para ti 1 millón de dólares? Una persona que ha vivido durante toda la historia de la humanidad, 1 millón de dólares no son más que un centavo, es un pedacito pequeñitico también, de todos los dólares que pueden existir o de todo el dinero que puede existir en toda la historia de la humanidad. Entonces él tratando de hacerle un juego le dice, ¿me concederías un centavo? Claro, porque es que un centavo de tu dinero es para mí 1 millón de dólares. Un poquito de todo lo que hay en toda la historia, para mí sería muchísimo, ¿cierto? Entonces le dice, ¿me darías un centavito? Y le dice, claro que sí, pero espérame un segundo. O sea, que le está diciendo, espéreme 1 millón de años. ¿Será que esa persona sí alcanza a esperarlo durante 1 millón de años? Porque así como el centavo que le va a dar es el centavo de ese señor que tiene para él un centavo son 1 millón de dólares, el segundo que tiene que esperar también es el segundo de ese señor, que sería 1 millón de años. Entonces, pues no va a alcanzar, ¿cierto? No tiene cuándo. Bueno, vamos a mirar entonces la pregunta que se nos hace con referencia a este texto. Vamos a, yo si la tomé acá, bueno, otra parte. Es que le mandé las fotos a Sofía de las preguntas. Dice, tomando en cuenta la información del texto, ojo, vean, no es literal, es una pregunta inferencial, ¿cierto? Tomando en cuenta la información del texto, es posible inferir que el concepto de relatividad se relaciona con la imposibilidad de medir o interpretar los fenómenos siempre de la misma manera. Nosotros no podemos entender todas las cosas siempre del mismo modo, ¿cierto? Por ejemplo, digamos que empieza a tronar y va a llover. Entonces una persona, no sé, un campesino que tiene un sembrado y hace días no llueve, dice, ay, gracias a Dios va a llover, qué rico que va a caer agua porque eso me va a ayudar a que mi sembrado se mejore, a que avance, ¿cierto? Esa puede ser una de las formas de verlo. Pero otra persona que en ese momento iba a salir no tiene una sombrilla y dice, ay, ¿cómo así que va a llover? Vea, me quedé embalado, no tengo con qué salir. Para esa persona, esa lluvia no va a representar la misma alegría que podría representar para el campesino que está dando gracias porque su cultivo se va a mojar un poquito. O para otra persona que, por ejemplo, si ha podido regar su cultivo, va a decir, ay, vea, yo que lo acabé de regar, entonces aguantes me lo va a acabar de dañar. Entonces, el agua no representa lo mismo para todas las personas, el sol no representa lo mismo para todas las personas, lo que les decía ahorita del dinero, pero acá nos hablan es de los fenómenos, ¿cierto? Aquí nos hablan del fenómeno del tiempo. El tiempo no es el mismo para todas las personas. Se puede estar con una persona en un mismo espacio y el tiempo no va a ser igual. Si volvemos al ejemplo que les da ahorita sobre las clases, dos compañeros pueden estar juntos en la misma aula de clase durante 1 hora y puede que a uno esa hora se le vaya eterna porque no le gusta la materia, porque ese día está aburrido, por alguna circunstancia, pero puede que a otro esa hora se le vaya en un segundo porque le gusta la materia, porque estaba contento por X o Y razón, ¿cierto? Entonces, los fenómenos no siempre se pueden interpretar de la misma manera. La segunda dice la existencia de Dios y la posibilidad de ver cumplidas nuestras peticiones. Entonces aquí nos están diciendo, Dios es relativo, según este texto, según este autor. Puede que existan, puede que no, y puede que nuestras peticiones se cumplan o puede que no se cumplan. Por ejemplo, uno a veces le pide cosas a Dios y puede que haya diferentes tipos de respuestas, ¿cierto? A veces Dios dice, bueno, sí, te voy a dar eso que tanto me has pedido. O a veces dice, sí, pero todavía no. Yo te lo doy, pero más adelante, en ese momento todavía no. Y más adelante cuando nos lo da, entendemos por qué llegó en ese momento y por qué no había llegado antes. O puede que diga que no. O puede que diga que no, ¿cierto? Entonces, pues eso también es una cosa relativa. Vamos a ver las otras dos opciones. Dice, la dificultad para conocer los designios de Dios e interpretar sus mensajes. ¿Será que ahí hubo dificultad para interpretar el mensaje o el mensaje fue clarísimo? Espere
1000 años, 1.000.000 de años, perdón. Y la D, el uso de diferentes definiciones para nombrar a un mismo objeto. A ver, ¿cuál creen ustedes que es? Aquí sí están más repartidos. La A, la B, la D y la A. Listo. Bueno, entonces tenemos, les voy a descartar de una vez la D y la C. Estas dos las podemos descartar de una vez. La dificultad para conocer los designios de Dios e interpretar sus mensajes. Puede que uno diga, los designios de Dios son difíciles de comprender, ¿cierto? Puede que muchas veces los designios de Dios no sean tan fáciles de entender, pero en el texto no nos están hablando de eso y en el texto antes del mensaje es sumamente claro. Pero el mensaje es prácticamente no, ¿cierto? La respuesta, si nosotros volvemos a leer el texto, es no, porque le dice, sí, yo le doy 1 centavo, pero espéreme 1.000.000 de años para que pueda producir lo que produce para mí 1 centavo en 1.000.000 de años, ¿cierto? La otra, el uso de diferentes definiciones para nombrar un mismo objeto o un fenómeno. Allí no, allí nos están hablando de centavos, nos están hablando de años, solamente que es relativo la forma en la que cada uno lo entiende, ¿cierto? Pero las definiciones son siempre las mismas. Entonces nos quedamos con las otras dos respuestas, la A y la B. La imposibilidad de medir e interpretar los fenómenos de la misma manera y la existencia de Dios y la posibilidad de ver cumplidas nuestras peticiones. En el texto no nos hablan de la relatividad de la existencia de Dios, nos están hablando es de la relatividad al entender ciertos fenómenos. De ahí el ejemplo que les daba con la lluvia. Entonces, puede que el fenómeno sea el mismo, pero todas las personas no lo comprendemos de la misma manera. 1 centavo siempre va a ser el mismo, pero para algunas personas 1 centavo es mucho y para otras personas 1 centavo es muy poquito. Por eso es la listo. La imposibilidad de medir o interpretar los fenómenos siempre de la misma manera. Acertó Juanjo y acertó Rafael. Muy bien. No se desanimen si se equivocan, que así aprendemos, muchachos. No hay ningún problema. Bueno, y para finalizar esta clasecita, pues tenemos 15 minutos. Vamos a leer otro texto. Ay, pero lo mandé cortadito. Espérenme, yo lo organizo. Lo mando. Vamos a leer el último texto y hacer unas preguntas con base en ese texto. La idea es que esto sea como más conversado, muchachos. Que no sea solamente yo aquí hablando. Qué rico que si tienen preguntas las vayan haciendo. Que si no entienden algo lo vayan preguntando. Incluso si ustedes ven, por ejemplo, que después ahorita vuelven y leen el texto y piensan que era otra diferente a la que yo les decía, pues no hay ningún problema. Me buscan después y me dicen, de Alexa, yo creo que era esta, por esto y esto y esto, listo. Esperen, yo vuelvo y me mando acá las fotos del libro, que me queda más fácil compartírselos por acá. Entonces, vamos a hablar de un texto. Es un fragmento de un libro que se llama Ética para Amador. Yo creo que ustedes leyeron este libro en filosofía, pero no estoy segura, porque hasta donde se los iban a poner a leer. Ustedes deben haber leído el libro completo. Aquí solamente se aborda un fragmento, listo, 2 párrafitos. Entonces vamos a dividir este texto en 2 párrafos. Y por favor, cada uno va a anotar una ideita muy concreta de cada uno de esos 2 párrafos. Entonces, por ejemplo, si yo fuera a anotar una idea concreta del texto anterior, sería: el tiempo es relativo para quien lo vive, por ejemplo, listo. O si fuera a anotar una idea concreta del primer texto, podría decir, la moral cambia según los ciudadanos. Bueno, entonces vamos a leer el primero, anotamos una ideita y luego el segundo y anotamos una idea, como para que vamos sacando ideas centrales. Dice: el cazador de Esaú, convencido de que para 4 días que va a vivir uno todo de igual, sigue el consejo de su barriga y renuncia a su derecho de primogenitura por un buen plato de lentejas. Jacob fue generoso al menos en eso y le dejó repetir 2 veces. El ciudadano Cain, por su parte, se dedicó durante muchos años a vender a todas las personas para poder comprarse todas las cosas. Al final de su vida reconoce que cambiaría, si pudiera, su almacén repleto de cosas carísimas por la única cosa humilde, un viejo trineo que le recordaba a cierta persona, a él mismo, antes de dedicarse a la compra-venta, cuando prefería amar y ser amado que poseer o dominar. Entonces aquí nos están mostrando a 2 personajes, ¿cierto?
Uno que dice, pues uno va a vivir poquito, entonces más bien yo cambio mis derechos, cambio el derecho de progenitura. Recuerden que antes pues el primogénito tenía mayor derecho que los otros hijos. Entonces él incluso cambió ese derecho de ser el primero, de tener derecho a más riqueza, a más cosas, por un buen plato de lentejas, por estar bien un tiempo, ¿cierto? Mientras que otra persona se dedicó fue a vender, a comprar, a conseguir, pero al final de su vida, cuando vio que tenía muchísimo dinero, muchísimas cosas, dijo que prefería como algo muy sencillo que había tenido en su infancia, ¿cierto? Antes de dedicarse a la compra-venta, antes de dedicarse a querer tener y tener cosas, que cambiaría todo eso que tenía por un simple objeto. ¿Listo? Cada uno, si quieren, lo hacen acá en el chat, si quieren, pues hacen su cuadernito, lo que tengan a la mano, anoten como una ideita de ese primer párrafo, listo. Vamos al segundo párrafo. Tanto Esaú como Cain estaban convencidos de hacer lo que querían, pero ninguno de ellos parece que consiguió darse una buena vida. Acordémonos, el primero que cambió todo lo que tenía por un plato de lentejas y el segundo que se dedicó a conseguir y a conseguir toda la vida y al final pues cambiaría todo lo que consiguió por una cosa simple. Y sin embargo, si se les hubiera preguntado qué es lo que deseaban de veras, habían respondido lo mismo que tú o que yo, claro, quiero darme una buena vida. Conclusión, está bastante claro lo que queremos, darnos buena vida, pero no lo está tanto en qué consiste eso de la buena vida. Acuérdense ahorita que hablábamos de la relatividad, ¿cierto? Puede que para una persona una buena vida sea vivir sin trabajar, puede que para otra persona una buena vida sea tener con qué conseguir lo más mínimo, pero puede que para una persona una buena vida tenga que ver con los excesos, entonces depende de cada persona. Y es que querer la buena vida no es un querer cualquiera, como cuando uno quiere lentejas, cuadros, electrodomésticos o dinero. Todos estos quereres son, por decirlo así, simples. Se fijan en un solo aspecto de la realidad. No tienen perspectiva de conjunto. No hay nada malo en querer lentejas cuando se tiene hambre, desde luego. Pero en el mundo hay otras cosas, otras relaciones, fidelidades debidas al pasado y esperanzas suscitadas por lo venidero. No sé, mucho más. Todo lo que se te ocurra en una gran palabra, en una palabra. No solo de lentejas vive el hombre. Por conseguir sus lentejas, Esaú sacrificó demasiado aspectos importantes en su vida. La simplificó más de lo debido. ¿Se acuerdan del por un simple plato de lentejas? Renunció a ser el primogénito, a su derecho más bien de primogenitura. Actuó, como ya te he dicho, bajo el peso de la inminencia de la muerte. Ojo que esto va a ser importante ahorita en una de las preguntas, porque es que no es lo mismo cuando nosotros tomamos una decisión sabiendo que tenemos 10, 15 años de vida todavía por delante, aunque eso nadie lo sabe, pero pensándolo, o tomar una decisión pensando en que mañana me voy a morir o en 4 días me voy a morir, ¿cierto? Si nosotros supiésemos el día de la muerte, tal vez las decisiones que tomáramos fueran muy diferentes a las que tomamos. La muerte es una gran simplificadora. Cuando estás a punto de estirar la pata, importan muy pocas cosas. La medicina que puede salvarte, el aire que aún consiente en llenarte los pulmones, nada más. La vida, en cambio, siempre es complejidad y casi siempre complicaciones. Si rehuyes toda complicación y buscas la gran simpleza, vengan las lentejas. No creas que quieres vivir más y mejor, sino morirte de una vez. Y hemos dicho que lo que realmente deseamos es la buena vida, no la pronta muerte. De modo que Esaú no nos sirve como maestro. Aquí entonces nos están diciendo que no podríamos seguir a Esaú y vivir así, de cualquier manera, entregarlo todo por cualquier cosa que no valga la pena, ¿cierto? O sea, entregarlo todo, no, de todas maneras algún día nos vamos a morir, entonces yo renuncio a todo lo que tengo por un plato de lentejas. Pero también nos están diciendo en qué consiste eso de la buena vida y en cómo si entendiéramos la finitud de la vida, tal vez viviéramos de una manera diferente. Si nosotros entendiéramos que nos vamos a morir algún día, porque eso es una realidad para todos, no estaríamos pensando todo el tiempo en que quiero eso, quiero eso, quiero eso, quiero un carro, quiero una casa, quiero conseguir eso, quiero conseguir lo otro. Estaríamos pensando tal vez en vivir otro tipo de cosas. Por ejemplo, esta realidad a la que nos hemos visto enfrentados este año
a estar de alguna manera encerrados, viviendo con lo más mínimo, sin tantas cosas que en últimas no sirven para nada, nos llevan a pensar, bueno, ¿y para qué quiero, no sé, el mejor cuerpo, el mejor carro, la mejor casa, si en últimas lo que vale la pena es estar con los seres que queremos, ¿cierto? ¿Hay alguna pregunta sobre el texto antes de pasar a las preguntas? Rafa nos dice, si la felicidad no es el dinero, entonces ¿por qué siempre buscamos más lujos? Y Juan José, no siempre el dinero hace la felicidad. Muy bien, están muy claras sus ideas. ¿Alguno nos quiere compartir otra idea sobre el texto? Pueden habilitar el micrófono, pueden escribir en el chat. ¿Qué otras ideas nos dejan este texto? Ya nos dicen Juanjo y Rafa que la felicidad no siempre es el dinero, ¿cierto? Y que siempre buscamos es lujos y cosas y buscamos la felicidad en las cosas. Cuando sabemos que la felicidad está es en muchas otras cosas, ¿cierto? En las personas, en el compartir. Bueno, entonces nos dice la primera pregunta, aquí no está la pregunta, sino las opciones de respuesta. La pregunta dice, según el texto, es contrario a la buena vida el deseo de. Entonces, acuérdense que este Fernando Sabater, que es el autor de Ética para Amador, nos hablaba de la buena vida. No será buena vida. A, acumular objetos y obtener más poder para satisfacer las necesidades inmediatas. O sea, tener un montón de cosas guardadas, como el que tenía toda la cosecha guardada, el que se había dedicado a intercambiar objetos, tenía un montón de cosas guardadas. B, aceptar que debemos enfrentarnos a la muerte como realidad del ser humano. Acuérdense que la pregunta es contrario a la buena vida. Entonces vamos a buscar algo que para el autor sea buena vida, sino todo lo contrario. Tomar ejemplo de los maestros más apropiados para llevar una vida plena. Acuérdense que al final del texto él nos decía, Esaú no nos sirve como maestro porque Esaú cambió todo por un plato de lentejas. Dejar de lado las necesidades materiales y no tener en cuenta ganar dinero. ¿Cuál creen ustedes que es? Jimmy nos dice la D, Jessica la A. ¿Quién más? Juanjo la A, Rafael la A, Jason la A, Nayeli la C. Jimmy va a cambiar de opinión. A ver, Jimmy, todavía está a tiempo. La A. Ah, sí, Jimmy, es que estabas por allá muy lejos. Bueno, vamos a empezar a descartar, ¿cierto? El autor nos está diciendo que Esaú no es un buen ejemplo. Y acuérdense que Esaú fue el que cambió todo por nada, ¿cierto? Cambió todo por una cosita pequeña. Entonces, el autor no nos está diciendo que dejemos de lado las necesidades materiales, que no tengamos en cuenta ganar dinero. Es importante tener en cuenta las necesidades materiales y el ganar dinero, pero lo que el autor nos está diciendo es que ese no puede ser el centro de nuestra vida. Lo más importante en nuestra vida no puede ser ganar y ganar dinero, acumular y acumular, como le pasó al segundo, al ciudadano Kane, que se llenó de cosas materiales, pero al final no tenía nada. Que es lo mismo que pasa en la respuesta A, acumular objetos y obtener más poder para satisfacer las necesidades inmediatas. Eso sería contrario, como nos están preguntando, acuérdense que sí están muy bien. La pregunta es, ¿qué es lo contrario a la buena vida? Lo contrario a la buena vida sería quedarnos acumulando y acumulando cosas, obtener poder y poder para satisfacer las necesidades inmediatas, pero después darnos cuenta que todo eso que tenemos no sirve para nada. Por tanto, están acertados quienes piensan que es la A. Cuando nosotros acumulamos y acumulamos objetos, realmente no llegamos a disfrutar de la vida. ¿Listo? La B y la C antes serían como algo relacionado con la buena vida. O sea, ¿qué nos permite la buena vida? Aceptar que en algún momento nos vamos a morir y vivir esa vida. También que en el momento en el que nos tengamos que morir, no estemos pensando, ay, a mí me faltó hacer esto, me faltó hacer lo otro. Y tomar ejemplo de los maestros apropiados. Mire que nos dice, el primero no es un maestro apropiado. De hecho, el segundo tampoco, ¿cierto? Vamos a la segunda pregunta. Según el texto, el ciudadano Kane tampoco es un buen ejemplo a seguir porque era derrochador y despreocupado, insensible y melancólico,
avaro y acumulador, rico y exitoso. Yo espero que esta todos la saquen buena porque ya hemos hablado de eso. Vamos a ver. Ajá. Bueno, Juanjo nos dice que la sé y Jimmy nos dice que la sé, Nayeli también. Sí, miren muchachos, es una pregunta crítico intertextual. Se supone que debería tener un nivel de complejidad mayor, pero una vez analizado el texto uno lo entiende muy fácil. ¿El ciudadano Kane era derrochador y despreocupado? No, porque si él hubiera sido derrochador, él pues hubiera despilfarrado todo lo que tenía, lo habría botado, lo habría regalado, habría hecho algo con todo eso que tenía, pero no lo tendría acumulado. Entonces él no era justamente un derrochador, porque acordemos que tenía todo acumulado. Era insensible y melancólico, en el texto no nos dicen nada de eso. Pues en el texto en ningún momento nos dicen si él era sensible o no, o si era insensible o no. Era rico y exitoso, es muy probable. Pues él era rico porque si tenía un montón de cosas acumuladas, es muy probable que sea rico y exitoso. Pero lo que nos están preguntando es por qué él tampoco es un buen ejemplo, así, es porque él sería un buen ejemplo a seguir, ¿cierto? El ciudadano que tampoco es un buen ejemplo a seguir porque es una persona ahora, es una persona acumuladora que se dedicó toda la vida a conseguir y a conseguir dinero y a guardarlo y pues cosechas y cosas, a tener todo ahí guardado, pero que en realidad no sabía pues como lo que era en la vida, ¿cierto? No había disfrutado de la vida. Y por último, en el texto la expresión inminencia de la muerte hace referencia a. Devolvámonos entonces al texto y revisemos ese pedacito. ¿Se acuerdan que ahorita les dije que iba a ser muy importante? Dice, nos están hablando de Esaú y nos dicen que Esaú sacrificó mucho al entregar su derecho de primogenitura y de entregar todo solamente por un plato de lentejas. Nos dice, actuó, como ya te he dicho, bajo el peso de la inminencia de la muerte. La muerte es una gran simplificadora. Cuando estás a punto de estirar la pata, importan muy pocas cosas, ¿cierto? Cuando estamos a punto de morir, nos importa la medicina, nos importa el aire, nos importa la familia, pero yo pues no dice primero, puede que pase, pero no es como muy normal, que se esté muriendo y diga, tráigame las cuentas del banco, tráigame toda la cosecha que tengo guardada, tráigame las casas que tengo, no, para una persona que está en esa situación, lo más importante son cosas inmateriales incluso. Entonces, él hace referencia a la inminencia de la muerte cuando habla de la muerte de seres queridos, específicamente, no de cualquier muerte, un profundo pesimismo siempre, el temor que tenemos las personas a la muerte o la cercanía de la muerte. C, D. Ah, esa, la de Nayeli, no sé si es de la respuesta anterior o de esta, es de esta. A, C, D. Bueno, la palabra inminencia significa cuando algo es muy cercano, cuando algo es inminente, un derrumbe en este lugar, porque ya se ha venido mucha tierra, ¿cierto? Pues inminente la muerte de una persona que ya lleva mucho tiempo con una enfermedad, o es inminente la muerte, o es inminente, por ejemplo, el alivio de alguien que ya lleva mucho tiempo en un tratamiento, ¿cierto? Entonces, inminencia significa algo que es ya casi. Teniendo en cuenta ese dato, ¿quieren cambiar su respuesta o seguirían con las mismas respuestas? Juanjo la cambian. Listo. Sí, muchachos. La inminencia de la muerte habla de la cercanía de la muerte. Cuando en el texto habla de la muerte, dice, cuando tenemos cercana la muerte, nuestras decisiones no son las mismas que cuando de pronto la muerte era algo lejano. Por ejemplo, para un joven, que la muerte no es como algo tan cercano, que uno, pues uno piensa normalmente que no se va a morir muy joven, entonces uno como que toma decisiones sin pensar en eso. Pero cuando la muerte ya está cerca, se empiezan a tomar otro tipo de decisiones, ¿cierto? Bueno, niños, les acabo de dejar de compartir mi pantalla. Eh, Ya con este texto daríamos por finalizada la clase de hoy. No sé si tengan alguna duda, si quieran comentar algo, si quieran proponer algo para que este espacio sea más agradable.
nada. Si consideran que este espacio les está sirviendo, que lo debemos continuar haciendo. Sí, profe, está todo bien. Melos, así está bien, y Nayeli también nos dice que está bien y que no hay nada que cambiar. Listo, muchachos. No se desanimen, la vez pasada vinieron 17, hoy vinieron 7, por mí no hay ningún problema, con uno solo de ustedes que venga, yo hago clase. Con uno solo de ustedes que se conecte, yo hago la clase, entonces no hay ningún problema, no se desanimen. Eh... Ay, no, Juanjo, como que de aquí a 8 días 4 y de aquí a 15 2 y después lo hago con uno y después sola. No, la idea antes es que inviten a los compañeros, que quien quiera vincularse a ese espacio, pues también quiera participar. La semana que viene, yo tengo que estar en el colegio entregando talleres desde el martes hasta el viernes. Entonces les iba a proponer dos opciones. Una, voy a dejar de grabar ya. Una, que nos reuniéramos en la tarde, puede ser pues cualquiera de los días en la tarde.